Buenos días a todos y a todas. Os damos la bienvenida a un programa en el que vamos a celebrar algo muy especial, el 25 aniversario de Fundación Atxis. Este aniversario llega en un momento muy complicado para muchas personas porque la pandemia nos ha alterado los esquemas. Solo para poner un ejemplo, deciros que nos hubiera gustado celebrar este aniversario rodeados de todos y todas vosotras, en un formato presencial que tanto añoramos. Pero finalmente decidimos hacerlo online para cuidarnos mutuamente. Y es que de eso se trata, de cuidarnos y de sabernos acompañar siempre. Es por eso que el motivo de la campaña de este 25 aniversario se trata precisamente de eso, de la necesidad de acompañar a las personas durante todo su recorrido vital. Fundación Atxis ha estado y está al lado de las personas que más lo necesitan, a través de 8 programas de acción social que acompañan a niños, a niñas, a personas jóvenes, a personas privadas de libertad, migrantes o con problemas de adicciones. Son más de 40.000 personas las que cada año son acompañadas por Fundación Atxis en 12 provincias de España. Además, también tiene presencia en Latinoamérica con diversos programas de acción social, de cooperación al desarrollo y comercio justo, que llegan cada año a miles y miles de personas. Y hoy, en este programa, precisamente vamos a poner el foco en ese trabajo que ha llevado a acompañar durante 25 años a más de 900.000 personas. Y lo vamos a hacer centrándonos en un aspecto que es clave hoy en día, clave para las personas jóvenes y para aquellas personas adultas que quieren retomar las riendas de su vida. Estamos hablando del empleo. Y para tratarlo vamos a contar con la participación de diversos profesionales de Fundación Atxis, así como con diversos de sus usuarios y sus usuarias. Como veis, nos espera un programa muy especial al que os invitamos a acompañarnos. Empezamos. Como avanzamos antes, hoy vamos a centrar el programa en el empleo. Y para hablar del empleo nos queremos ir a la raíz, que la encontramos en nuestros jóvenes. Según los últimos datos disponibles, el tercer trimestre de 2021, el 38,8% de jóvenes españoles menores de 25 años se encontraban en paro. Para analizar esta realidad, nos queremos ir a un aspecto que es clave, que es nuestro sistema educativo. Este debería ser la puerta de entrada a un mercado laboral de calidad, pero vemos que también se halla muy dañado. Volvemos a las cifras. Según los últimos datos de Eurostat, el 16% de jóvenes españoles abandonan las aulas antes de graduarse en la ESO. Estas cifras sitúan a España como el segundo país con mayor abandono escolar prematuro de toda la Unión Europea. Las causas para dejar las aulas son muchas, pero las consecuencias suelen ser comunes. Una mayor dificultad para acceder al mercado laboral. Ahora me gustaría presentaros a una persona joven que nos contará su historia. Hola, me llamo Sergio, tengo 19 años y mi experiencia en la escuela fue muy negativa porque no hubo mucha presencia ante mí y con una profesora tuvimos varios problemas y en base de ahí me expulsaron y conocí Fundación Atxis. Es un proyecto que se enfoca mucho a los jóvenes, me interesó mucho y llevo 3 años aquí y la verdad que fue una de las mejores cosas que hice. Presentarme aquí y todo perfecto. Para hablar de este testimonio, me gustaría dar la bienvenida a nuestros primeros invitados. Tenemos con nosotros a Maribé Garay, doctora en Pedagogía y directora del Instituto Municipal de Formación Profesional Básica de Basauri, en Vizcaya, y a Dani Sáez, doctor en Pedagogía y director técnico del proyecto Passwork en Barcelona. Bienvenidos. Gracias. Habiendo escuchado este testimonio, me gustaría plantearos una pregunta. ¿Cómo creéis que podemos hacer que los jóvenes y las jóvenes vuelvan a confiar en el sistema educativo y venzamos la lacra que supone el abandono escolar prematuro? De entrada, creo que es importante abordar el fenómeno del abandono prematuro desde su complejidad, con todas las variables, con todos los matices que inciden. Por eso, y porque está muy estudiado al respecto, podemos identificar factores como ratios muy elevadas, como segregación escolar, la cantidad de centros de alta complejidad que favorecen o dificultan, en este caso, el éxito escolar. Podemos identificar también como muchos jóvenes que vienen de entornos socioeconómicos donde las familias no pueden acompañar los estudios, no pueden apoyar, como en otros casos, también se da un mayor índice de abandono, y también podemos identificar como jóvenes que provienen de entornos de familias inmigrantes o recién llegados, también hay, evidentemente en estos casos, un mayor índice. Por tanto, si queremos abordar esta complejidad, hay que abordarlo desde el sistema y desde muchas de estas causas que a nivel estructural
mantienen una desigualdad en el colectivo joven que acaba siendo joven en situación de abandono prematuro. Bueno, yo completaría un poquito lo que dices mencionando que es importante desarrollar programas que tengan como dos principios básicos. Uno es la adaptación y otro es la flexibilidad, cosa que en el sistema educativo ordinario no ocurre. Y creo que esa es como la vía de salida en la que estos jóvenes y estas jóvenes pueden salir adelante. Porque claro, a mí me surge una pregunta, ¿quién abandona a quién? ¿Es el sistema educativo quien abandona a los jóvenes? O, como se dice normalmente, el joven abandona el sistema. ¿Dónde queremos poner el peso? A mí esto me parece muy importante. Responder a esta pregunta indicaría por dónde van las soluciones. Claro, por lo que me comentas, hablamos también de una falta de motivación. Este abandono también se traduce en una falta de motivación. ¿Cómo podemos hacer que esta motivación crezca para mantener al alumnado en las aulas? Sí, estoy de acuerdo en que es un problema de motivación, pero también es un problema de autoestima. Es decir, la experiencia que han venido trayendo los jóvenes y las jóvenes hasta llegar a la adolescencia, etapa súper crucial, hace que estas personas tampoco confíen en sí mismas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo primero, creo que hace falta que las personas que nos dedicamos a la educación, en este caso en proyectos socioeducativos, que yo reivindico el carácter social de estos proyectos, estemos centrados en las personas. Son nuestro eje de acción, son donde ponemos el foco y donde ponemos todas nuestras energías. Entonces, me parece que tiene que haber personas que se dediquen a la educación, no a la enseñanza de contenidos, de materias y demás. Luego tenemos que flexibilizar, como decía antes, toda la formación que impartimos, concediendo una importancia primordial al desarrollo de la persona, sus capacidades, sus potencialidades, y visualizar con los jóvenes y las jóvenes que son personas valiosas. ¿Y eso cómo es posible? Pues cuando pones delante de ellos experiencias de éxito, es decir, experiencias en las que ellos puedan tener éxito y que sean capaces de atribuirse ese éxito a lo que ellos han hecho, no al azar, no a que otra persona no sé qué. Yo creo que un poco por ahí podría ir la cosa. Claro, ponías el foco en las personas que acompañan a estos jóvenes, pero antes nos lo contaba Dani, ¿no? que el profesorado se encuentra saturado, ¿no? Hablábamos de altas ratios, segregación escolar y un montón de factores que hacen que se vean muy desbordados, ¿no? Entonces, la importancia de estos programas socioeducativos que comentabas, ¿no? Que pueden ayudar muchísimo a la juventud, y preguntaros qué les ofrecéis, qué les proponéis. Yo creo que la propuesta que nosotros hacemos es una propuesta de educación antes que de formación académica, es decir, los resultados académicos son importantes, de hecho los tienen notas, calificaciones y demás, pero lo más importante es la posibilidad que se les ofrece a los jóvenes y a las jóvenes de recuperarse como personas valiosas, como seres humanos que tienen un futuro por delante, y eso está en sus manos. Para eso ofrecemos también el trabajo de equipos educativos fuertemente comprometidos con esta tarea y con unas creencias que forman parte del ADN de los equipos educativos. Equipos educativos que se centran principalmente en mirar qué necesidades tienen los jóvenes, mirarles en su conjunto, como personas, no como un apellido, este es de primero A, de primero B, no es una persona, fulanito de tal, que vive en tal sitio, qué necesidades tienen y qué sueños tienen. Y a partir de ahí poder diseñar junto con ellos o que ellos diseñen con nuestro apoyo proyectos de desarrollo personal vital, es decir, de todas sus áreas de vida, no solamente académicas, sino también relacional, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, eso es un poco lo que nosotros desarrollamos. Todo esto desde la práctica y motivando, bueno, lo normal, vamos. Sí, porque además, claro, uno de los problemas que tenemos al no poner esta vida, estas características no personales en el centro, es que muchas veces se confunde el fracaso escolar con un fracaso personal, ¿no? Que los niños y niñas, los alumnos y alumnas, fracasan como personas cuando fracasan en la escuela, ¿no? ¿Cómo podemos deshacer este binomio? De entrada tenemos que ser capaces de romper la cadena de fracasos con la que los jóvenes llegan y lo viven, ¿sí? Decíamos antes que las causas en muchos casos son estructurales y tienen que ver con el sistema, pero el joven lo vive como un fracaso propio, ¿sí? Nos llegan los jóvenes con rechazo hacia lo que es el espacio de aprendizaje. Por tanto, aquí tiene que haber un trabajo de reconciliarlos con el aprendizaje. Nos llegan en muchos aspectos rotos emocionalmente. Nosotros decimos a menudo que en nuestros centros de Fundación Atxis trabajamos para recuperar almas, ¿sí? En este sentido. ¿Cómo se hace esto? Haciéndolos visibles, porque vienen de una etapa en la que
han sido invisibles en muchos casos, haciéndolos protagonistas, llamándolos por su nombre, conociendo su realidad, conociendo cómo se conectan con el mundo, entendiendo qué les afecta en su entorno familiar, qué les está pasando en su grupo de iguales, cómo eso incide en su día a día en los centros, y eso significa crear un vínculo educativo con los referentes que les acompañan. Y ese es uno de los trabajos más importantes y más significativos que hacemos desde la Fundación en el trabajo diario, desde el acompañamiento de formación y desde el acompañamiento de vida. Bueno, poner a los jóvenes y a las jóvenes en el centro, conocerlos, ¿no? Y no tratarlos como números, como decía antes Maribé. Habladme un poco de los proyectos que tenéis. ¿Cómo hacéis esto? ¿Cómo lo conseguís? Bueno, nosotros nos estructuramos un poco siempre teniendo a la persona en el centro, y a partir de ahí desplegamos pues una serie de trabajos concretos y prácticos donde los jóvenes y las jóvenes ponen en juego todas sus posibilidades. Trabajamos en base a proyectos y bueno, sobre todo proyectos que respondan un poco a las inquietudes, a los gustos de los chicos y las chicas. O sea, lo importante es que se sientan cómodos, que se sientan en un clima de aprendizaje y que consigan de alguna manera como redescubrirse a sí mismos haciendo cosas prácticas. No es sentarse en una mesa, aunque también se sientan, pero sentarse en una mesa para conseguir un proyecto, un objetivo mayor, ¿no? Entonces, bueno, digamos que lo hacemos un poco desde la práctica, ¿no? Y luego otro elemento muy importante es la relación interpersonal. Eso es fundamental en nuestro trabajo con estos jóvenes. Son personas que también por la edad de la adolescencia que tienen necesitan, aunque te rechacen, necesitan ser acompañados. Entonces necesitan que estés ahí y que vean que ellos son importantes para nosotros. Yo creo que eso son elementos bonitos y que son eficaces, ¿eh? Sí, sí, sobre todo además de bonitos, eficaces, Eso ¿no? es. Bueno, Daniel, háblanos un poco de estos modelos de intervención. ¿Cómo lo lleváis a la práctica? Bueno, nosotros desde Fundación ATSIS trabajamos y combinamos con diferentes modelos metodológicos. Te citaré 4. Trabajamos con el modelo de proyectos y de aprendizaje y servicio, trabajamos con el modelo de ocupabilidad por desarrollo de competencias y también con el modelo de acción tutorial y en algunos de los centros de Fundación ATSIS también con la metodología de mentoría entre iguales y mentoría con adultos. Por no extenderme, fundamentalmente entraré en 2, en el del aprendizaje por proyectos y APS y en el de la acción tutorial, que creo que identifican mucho el sentir y el hacer de la Fundación. Sobre el trabajo por proyectos y de aprendizaje y servicio, la idea fundamental es que los jóvenes aprendan haciendo, pero haciendo cosas que tengan cierta utilidad, que tengan sentido, conectadas con la comunidad, con agentes del territorio con los que normalmente ligamos este tipo de prácticas, y que los jóvenes aprendan planificando, aprendan desarrollando y evaluando su propia práctica en este sentido. Son aprendizajes muy integrales porque no solamente ponen en juego lo que han aprendido a nivel técnico, sino que también tienen que planificar, tienen que relacionarse entre ellos, tienen que comunicar y comunicar a otros, ¿sí? Con lo cual las competencias de carácter transversal, que son muy importantes para su futuro profesional, conforman un todo en este tipo de aprendizaje, ¿vale? Por otra parte, la acción tutorial es algo muy identificativo del trabajo de la Fundación y de los educadores. Nosotros partimos de una lógica de entrada de acogida incondicional de los jóvenes. Cuando los jóvenes llegan a la Fundación, los abrazamos casi, es decir, les aceptamos tal como son y con lo que vienen, con los muebles que vienen, con las historias y con las trayectorias. Y a partir de ahí establecemos un acompañamiento desde espacios formales y desde espacios informales, donde trabajamos todo aquello que tiene que ver con el establecimiento de los retos que los jóvenes quieren en su proyecto personal y en su proyecto profesional, y les ayudamos en identificar elementos de análisis, técnicas para tomar decisión, aparte de todas las otras variables que, como hemos dicho antes, afectan a la vida de un joven, que incide también en su proceso formativo. Y acompañamos todo eso, repito, desde espacios más estructurados y formales y muchas veces desde espacios informales. Me ha gustado esto que has dicho de abrazar, ¿no? la trayectoria de los jóvenes, y esto es importante para hacerles ver que nos podemos equivocar, que todos y todas nos equivocamos, que siempre se puede dar marcha atrás, que errar es humano,
y que hay segundas oportunidades, ¿no? Y por eso me gustaría destacar un poco el papel de las escuelas de segunda oportunidad, ¿no? Que recordemos que son centros educativos para personas de entre 15 y 29 años que han abandonado sus estudios y están muy focalizadas en lo que comentabas, ¿no? En esas competencias básicas y centradas y enfocadas al mundo laboral, ¿no? Fundación Atxis tiene 6 escuelas de segunda oportunidad. Háblame un poco de ellas. Sí, bueno, antes de hablar de ellas sí que me gustaría mencionar que esta asociación se ha constituido en el año 2015 por 5 entidades del sector social que teníamos una inquietud grande por buscar aliados en este camino de visualizar el problema del abandono escolar y al mismo tiempo de buscar un modelo de intervención que fuera realmente eficaz, ¿no?, para esta problemática. Entonces, estamos como muy orgullosos de haber formado parte de este germen, que fuimos 5 y ahora somos 42. O sea, ha crecido bastante y más que seguirá creciendo. Por otra parte, me parece también importante decir que en estas escuelas de segunda oportunidad tenemos un denominador común y es la búsqueda de la integración personal y social de los jóvenes y de las jóvenes, y que en este momento pues estamos también en un buen momento, un momento bonito creo, porque acaba de salir el anteproyecto de ley de reforma de la FP y ya se menciona el modelo de segunda oportunidad, con lo cual decimos, bueno, uno de los principios que tenemos, que es el reconocimiento de las administraciones públicas como un modelo con valor y con calidad, pues bueno, parece que va teniendo sus frutos. Entonces, realmente que estamos muy contentos con eso. Entonces, bien, es una asociación en la que confluimos pues bastantes organizaciones, como ves. Sí, ¿no? Y además, ahora mencionas la FP, ¿no? Que ha sido siempre un drama en este país, ¿no? Ha sido el patito feo. Ha sido el patito feo, totalmente, ¿no? Y precisamente por eso es interesante, ¿no?, este modelo de inserción laboral, que igual es de las cosas que más pueden motivar a una persona joven, ¿no?, a seguir estudiando, ¿no?, el futuro próximo, o relativamente próximo, a encontrar trabajo, ¿no?, y más en momentos de crisis. Sí, esto es muy importante. Tengamos en cuenta que nosotros venimos de un mercado laboral muy precario, ¿sí? Y de un mercado laboral que durante muchos años ha dado pie a la entrada a puestos de poco valor añadido. En los últimos años esto ha ido cambiando y las empresas cada vez piden que los futuros trabajadores lleguen a sus organizaciones preparados, cualificados, con una idea clara de que quieren trabajar en ese sector, ¿sí? Por tanto, nosotros tenemos un trabajo y una obligación de establecer una relación con estas empresas dentro de nuestros propios modelos de intervención. Y lo hacemos entendiendo que la empresa no es el agente final con el que ponemos en contacto al joven a través de unas prácticas no laborales, sino que puede formar parte desde el principio en la propia orientación de ese proyecto vocacional del joven, ¿no?, a través de diferentes acciones, visitas a empresas, algún profesional a mano que viene y que explica su experiencia y que ayuda al joven a tomar esa decisión, que es verdad que no es determinante y que el joven puede cambiar más adelante, pero que le ayuda a poder focalizarse a la hora de iniciar ese proceso formativo. Por tanto, las empresas colaboran con nosotros incluso ayudándonos a diseñar algunas acciones formativas muy a medida de lo que es la realidad del mercado de trabajo, a través de formaciones a medida o a través de formación en alternancia. Por tanto, no somos una entidad que viva ajena a la empresa, sino que colaboramos muy estrechamente, precisamente para que los jóvenes acaben entendiendo que en nuestro modelo formativo hay oportunidad, porque también están las empresas. De hecho, la búsqueda de empleo puede ser un momento emocionante, que dé esperanzas, pero también puede ser un momento de frustración, ¿no?, y de desengaño, de miedos. Vamos a dar paso ahora al testimonio de otra persona joven que nos explica su experiencia buscando trabajo. Hola, buenas, me llamo Ali, tengo 20 años, bueno, estoy ahora buscando trabajo en el sector de fitness y deporte y todo, y bueno, en teoría nosotros los jóvenes, algunos, no todos, somos muy vagos en encontrar trabajo y movernos y todo, pero también hay empresas que nos ponen unas condiciones muy difíciles, tener una experiencia, tener unos estudios, hay gente que con nuestra edad, los jóvenes o quien sea, no tenemos esos estudios, pero bueno, lo que sí que a un futuro más adelante diría que las empresas pusieran unas condiciones más fáciles, básicas, y también que los jóvenes tuviéramos en la mente de movernos y buscar, porque si no al fin y al cabo te quedas ahí en tu casa y no haces nada.
Bien, escuchando este testimonio, de nuevo os planteo una pregunta. ¿Cómo podemos preparar a los jóvenes y a las jóvenes para esta inserción al mercado laboral? De entrada, diseñando itinerarios formativos que incluyan la formación técnica, profesionalizadora, pero no única y exclusivamente, sino que trabajen también desde las competencias básicas que en muchos casos en estos jóvenes no están bien cogidas, bien agarradas, y por otra parte incorporar mucho las competencias transversales porque son las que más demandan desde el mercado laboral. Por tanto, una formación muy integral. Por otra parte, que la orientación no sea algo que se da en una entrevista inicial cuando el joven llega. El joven tiene que saber y tiene que conocer cuáles serán los códigos que va a manejar cuando esté en el mercado laboral. Por tanto, es importante que sitúe cómo funciona este mercado, cuáles son las competencias que más demanda, dónde están las oportunidades, cómo se accede al mercado laboral a través de las diferentes vías que hay. Todo eso tiene que saberlo el joven e incorporarlo desde el principio cuando llega a nuestros centros e ir trabajándolo complementariamente con la formación. Y por último, lo que hemos dicho también antes, establecer puentes entre nuestra oferta formativa y la empresa, para que la empresa forme parte como agente de formación, ¿sí? Y hemos hablado de las formaciones a medida, de las prácticas no laborales, de la formación en alternancia y otras vías y formas en que la empresa desde la RSC puede colaborar en la formación integral de estos jóvenes. La RSC, la responsabilidad social corporativa. Bueno, vemos que hay muchas cosas que los jóvenes tienen que tener en cuenta a la hora de entrar en el mercado laboral. Es una experiencia que no es fácil, pero no es igual de difícil para todo el mundo. Hay algunas características y vulnerabilidades que añaden un grado más de dificultad para algunas personas. Vamos a escuchar ahora el testimonio de una persona joven, inmigrante, que nos explica su historia buscando trabajo. Mi nombre es Kevin, tengo 20 años y soy de Honduras. Hablando del tema trabajo, siendo inmigrante, creo que abarca bastantes cosas. No sé, como del hecho de que algunas personas tienen la suerte de encontrar trabajos, como personas mayores que empiezan limpiando casas, hasta que, digamos, puedes venir, digamos, con un título de tu país y que aquí tengas que pasar por unos trámites para que te validen algo que tú ya has hecho. O tema discriminación, así, pero no es una discriminación más al racismo, sino que te ponen pegas de ven otro día, o en mi caso que muchas veces fui a lugares a entregar currículums y que al final no me terminaron llamando. Sin saber por qué no me terminaron llamando, yo yendo y solo me decían trae currículum, ya cuando me habían visto varias veces y decía aquí pasa algo, no voy a volver. Ya unos 4 años que estoy aquí y en ningún momento he podido trabajar de la manera legal, sino siempre en negro, porque hay como demasiados problemas detrás de ser inmigrante, ya sea en reformas del país para documentaciones como permiso de trabajo, así que está difícil la cosa. De nuevo, una pregunta relacionada con este vídeo, con este testimonio. Específicamente, ¿qué dificultades afrontan las personas jóvenes inmigrantes? Hablar de esta realidad, hablar de estos jóvenes es poner de relieve las barreras que tienen, especialmente de carácter administrativo, de carácter jurídico, que hasta día de hoy han puesto muchas dificultades a su proceso de inserción laboral. Son jóvenes que tienen muchas ganas de formarse, que su objetivo de viaje fundamentalmente ha sido el crear un proyecto profesional para poder ayudar a sus entornos familiares y para poder tener oportunidades que no han tenido en sus países de origen, y realmente cuando transitan por nuestras formaciones, la mayoría de ellos lo hacen con muchas ganas, aprovechan toda la formación, pero a menudo lo que nos encontramos es que se encuentran en un círculo cerrado, ¿sí? Porque cuando han invertido 2 o 3 años en formarse, el acceso al mercado laboral acaba siendo una gran barrera muy difícil de superar, porque para ello necesitan un contrato de 1 año a jornada completa, unas condiciones que cualquier joven de 17, 18, 19 años de origen español no puede conseguir fácilmente, con lo cual es lo que les estamos pidiendo a ellos. Eso genera frustración, genera rabia y genera exclusión también, porque muchos de estos jóvenes al final, al no tener trabajo, al no poder proseguir formación, acaban
sin recursos y en la calle. Y eso es algo muy complejo. Decir, para contextualizar también, que hace muy pocos días y después de mucho tiempo de intentarlo a través de plataformas de segundo nivel, la Administración acaba de reformar la ley de extranjería en determinados artículos que en principio va a beneficiar a cerca de 16.000 jóvenes en todo el territorio español. Esta reforma conseguirá o nos ayudará a todos los que acompañamos a estos jóvenes a que sea un tránsito mucho más fácil el del acceso al mercado laboral. Veremos si se cumple. Veremos, sí, lo deseamos todos. Antes de acabar la entrevista me gustaría hablar de un tema que estos meses es obligado, que es la pandemia. Claro, los jóvenes, lo hemos visto, ¿no? Son un colectivo que muchas veces está vulnerabilizado, pero claro, la pandemia ha aumentado esta vulnerabilidad en tanto que ha dificultado el acceso a los estudios y al mercado laboral. ¿Qué escenario tenemos ahora? Bueno, por suerte ahora estamos saliendo, ¿verdad? Pero es importante destacar que han sido unos meses largos de mucho sufrimiento y estos jóvenes que viven en familias pues a veces con muy pocos recursos, que se han visto sumidas en situaciones de ERTEs muy prolongados, han generado pues un clima familiar de mucha tristeza, de mucha impotencia, con unas perspectivas de futuro no solo oscuras para la propia joven, sino también para sus padres. Entonces, digamos que ha sido un poco un caldo de cultivo pues, difícil de superar, máxime cuando en nuestro caso las personas con las que trabajamos están rozando más la adolescencia que la juventud, y es un momento vital donde las relaciones interpersonales con los iguales son fundamentales, y no solo las virtuales, sino las de tú a tú, personita, codito, etcétera, ¿no? La piel con piel, que se dice. Entonces, digamos que nos hemos enfrentado en este tiempo, en estos proyectos que nosotros desarrollamos como Fundación ATSIS, a este hándicap, ¿no? De cómo alentar la vida de unas personas jóvenes que no saben por dónde salir, ¿no? Entonces, ha habido un trabajo muy fuerte de aprendizaje, de gestión emocional, o sea, que a pesar del sufrimiento, yo considero que ha sido como una oportunidad para enfrentar estos temas que igual cuando se tiene esa edad, pues te parece que son tonterías, ¿no? Por otro lado, también ha sido, aunque hemos detectado una brecha digital enorme, es decir, no teníamos recursos, muchos no tenían ordenadores, no tenían conexión de wifi en casa, etcétera, solventando eso, gracias al esfuerzo de muchas personas que nos han apoyado, hemos conseguido comenzar a trabajar y dando pasos de gigante la competencia digital, cosa que siempre estaba ahí, pero bueno, ya llegará, ya llegará. Bueno, pues ya ha llegado, ¿no? Y hoy es el día en el que ya, pues en los centros de Fundación ATSIS contamos que sí con aulas virtuales, que sí tal, o sea, bueno, vamos avanzando a pasos agigantados. Yo creo que, bueno, esos han sido como dos elementos importantes. Y uno último que está apareciendo en este tiempo ya como de recuperación es algo que en el País Vasco llamamos con una palabra un poco medio vasca y tal, es la gastefobia, o sea, fobia a los jóvenes y a las jóvenes, porque claro que sí, las imágenes salen en la prensa, ¿no? Pues están como desbocados un poco, ¿no? Y entonces se está generando como un clima en contra de las personas jóvenes. Yo creo que es un momento de reivindicar que han vivido mucha precariedad en este tiempo y que están necesitados de recuperar el equilibrio, pero que necesitan todavía un tiempo mayor. Que tengamos un poco de paciencia con ellos. Yo pediría un poco desde aquí. Pues con esta petición nos despedimos. Maribel Garay, Daniel Sáez, muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta primera parte del programa. Gracias a vosotros. Eso es, a vosotros. Antes de dar la bienvenida a las personas que nos acompañarán durante la segunda parte del programa, me gustaría enseñaros un vídeo. Como se dice, una imagen vale más que 1000 palabras, y en este caso os quiero mostrar algunas imágenes que explican la manera de trabajar de Fundación ATSIS. El nexo común de todos los proyectos y de estos 25 años de historia se encuentra en el acompañamiento individualizado a las personas. Lo hemos visto con los jóvenes, pero también se mantiene esta filosofía con otros colectivos como las personas privadas de libertad o las personas con adicciones. Para Fundación ATSIS es imprescindible poner a las personas en el centro, y de ello hablaremos con nuestros nuevos invitados.
Quiero presentaros ahora a nuestros nuevos invitados. Tenemos con nosotros a Jesús Moya, es educador social del Centro EDRA y coordinador del área laboral de Valencia. Y también nos acompaña Andrea Muñiz, educadora social y técnica de intermediación laboral en el Centro de Día de Asturias y especializada en intervención en personas privadas de libertad y con conductas adictivas. Buenos días y bienvenidos. Buenos días, Hola, Sandra. buenos días, gracias. Bien, como comentábamos antes, la búsqueda de trabajo es un periplo que puede resultar muy duro para muchas personas, pero más aún, o más duro todavía, para aquellas que cargan con mochilas pesadas y circunstancias que pueden dar lugar a discriminaciones que dificulten todavía más el acceso al mercado de trabajo. Dos de estos colectivos los encontramos entre las personas privadas de libertad y las personas con conductas adictivas. Para empezar a abordar este tema me gustaría dar paso a otro testimonio en vídeo, esta vez de una persona que nos hablará de su experiencia buscando empleo tras salir de prisión. Mi nombre es Francesco, tengo 33 años, llevo un año fuera de prisión. Actualmente estoy haciendo un programa con la Fundación ASIS y también estoy trabajando de carnicero en un supermercado gracias al programa que me ha conseguido con una formación de empleo, me ha conseguido esta oportunidad que estoy aprovechando hasta el día de hoy. ¿Qué me aportó el hecho de estar trabajando? Pues yo salí con unos objetivos de la vida para conseguirlo y alcanzarlo, y el trabajo es uno de ellos porque te da herramienta para alcanzar otro objetivo, como la autonomía, el tener tu dinero propio para alcanzar vacaciones, familiares, sueños y objetivos que uno se pone. La verdad que a mí me está viniendo bastante bien y me siento muy a gusto con mi vida diaria. Escuchando este testimonio, el trabajo de la entidad se llena de sentido. Me gustaría preguntaros cómo es trabajar con personas con trayectorias vitales tan intensas y cómo podemos lograr que recuperen las riendas de su vida y lleguen a la integración social y laboral. Primero yo creo que valdría la pena contextualizar que son personas que están padeciendo y viviendo una situación de exclusión. Vamos a entender la exclusión social como la dificultad o imposibilidad de un determinado colectivo de una población, ya sea por razones de falta de recursos, falta de capacidades, pero también falta o directamente de falta de derechos para acceder a las actividades y a los derechos que una sociedad tiene que poder proporcionar a la población, a un colectivo determinado. Desde este punto de vista, entender que cualquiera de las personas, de las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país, de nuestro contexto, podemos vernos en algún momento de nuestra vida en una situación de exclusión. Si perdemos el trabajo, se nos acaba el paro, se nos acaban los recursos económicos, aumento de deudas, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que las personas a las cuales atendemos no están tan alejadas de las trayectorias vitales de la mayoría de la población en nuestro país. Una vez dicho esto, en sus trayectorias vitales, a mí me gusta siempre poner el ejemplo de un taburete. Un taburete, para que se sostenga, tiene que tener 3 patas, ¿no? Si falta una de estas 3 patas, no es posible perdón, que el taburete se sostenga. Tiene que tener una pata rehabilitadora en el caso de las personas con algún problema de conducta adictiva, pero también las personas privadas de libertad por una situación que nosotros llamamos de prisionalización. Tiene que tener una pata en el empleo de recuperación de hábitos y habilidades y competencias laborales que les permitan no solo conseguir, sino también mantener un puesto de trabajo, y tiene que tener una pata relacional, de relaciones y participación ciudadana que sean sanas, que sean integradoras y que sean de calidad. Precisamente sobre el empleo, ¿no? Queríamos focalizar un poco más, Andrea. Sí, añadiendo un poco lo que comentaba mi compañero, es importante también entender que las personas que inician programas de tratamiento en Fundación ASIS, específicamente en mi caso, que es en Asturias, estamos hablando de tratamientos y de procesos que tienen una duración de una media estimada de 1 año y medio aproximadamente. Cuando la persona llega al centro, pues llega con una realidad muy cruda, de no haber tenido experiencias laborales desde hace mucho tiempo porque viene de prisión, tener la vida muy desestructurada,
tener una incapacidad y muchas limitaciones y pocas capacidades a veces o pocas competencias para poder enfrentar el día a día, hablamos de las patas que decía mi compañero, ¿no? Las patas del taburete, pues las tienen todas, pues están sin patas directamente. Entonces, abordar ese proceso supone tener que poner en marcha dispositivos, herramientas, métodos que faciliten que la persona se vaya incorporando y mediante el acompañamiento, por un lado, individual, pero también a través de diferentes talleres, de diferentes derivaciones a otros dispositivos de empleo, a los dispositivos propios que nosotros tenemos, a través de talleres muy diferentes. Por ejemplo, nosotros en Asturias trabajamos mucho desde una perspectiva de inteligencias múltiples que trata sobre todo de que la persona pueda identificar cuáles son sus competencias prevalentes. Puede haber personas que tengan grandes habilidades para trato con el público, otras que tengan grandes habilidades manuales, pero no lo saben. Es importante que haya ese proceso de autoconocimiento, ¿no? De saber por dónde podemos orientar a la persona adecuadamente. Tratamos también temas de desarrollo personal, también hay una parte muy importante que está también muy dirigida a toda la orientación jurídica que se hace a la persona, porque muchas veces pues, están en artículos 182, que es un tercer grado, o están en libertades condicionales. Hay que abordar una realidad muy compleja desde todos los puntos, ¿no? Entonces, la inserción laboral entra en un intermedio, primero hay que trabajar competencias, habilidades, para luego ir entrando a trabajar lo que es la inserción laboral y favorecer que la inserción sea completa. Orientación y acompañamiento, ¿no? Serían las claves que más o menos ponías ahora de relevancia, ¿no? Preguntarte, Jesús, ¿con qué metodologías llegáis a estas personas? La clave, a mi entender, está en el acompañamiento individualizado, pero también en el trabajo grupal, ¿no? Voy a poner un ejemplo, sobre todo por no extenderme y no hacer algo demasiado sesudo, ¿no? Pero, por ejemplo, en Valencia estamos trabajando con un taller que es permanente, que es todos los jueves por la tarde, que se llama de habilidades para el empleo. En realidad estamos trabajando competencias laborales, competencias personales, de actitudes, qué son aquellas cosas que me van a ayudar a mantener un puesto de trabajo y qué de aquello que depende de mí me va a alejar de la posibilidad de mantener un puesto de trabajo. Pero esto hecho desde una perspectiva grupal, sin perder el acompañamiento individual y poniendo a la persona en el centro. Para lo cual lo que hacemos es hacer talleres a demanda, en realidad. Pues no hace mucho hicimos un taller porque había un grupo de personas que su problema o su creencia era, pues yo no voy a poder controlar mis emociones en el puesto de trabajo, para lo cual preparamos un taller específico sobre la gestión emocional y control de impulsos en el puesto de trabajo. Y vamos trabajando un poco a demanda del grupo aquello que necesite en aquel momento. Ahora mencionabas algunas, ¿no?, de estas dificultades, pero preguntaros qué otras dificultades pueden enfrentar estos colectivos más vulnerables, ¿no? Hablamos de personas privadas de libertad, exprivadas de libertad, personas con conductas adictivas. La cuestión de género que planea encima de todo esto también es importante, ¿no? ¿Qué dificultades específicas enfrentan a la hora de encontrar trabajo? Al trabajar de forma individual con las personas, una de las primeras cosas que hacemos cuando tenemos la primera entrevista es hacer un análisis de ocupabilidad. Y ahí vemos y analizamos el nivel de empleabilidad de la persona. Ahí un poco definimos y diagnosticamos cuál es la realidad a nivel, en este caso a nivel laboral, que tiene, ¿no? Desde cuál es su nivel formativo, cuál es su nivel de competencias a nivel de habilidades para el trabajo en equipo, habilidades emocionales, todo este tema, ¿no? Al hacer ese análisis, pues uno se hace un mapa y ve por dónde puede tirar o por dónde puede orientar a la persona, ¿no?, de forma laboral. Entonces, una de las primeras dificultades con las que nos encontramos, y es muy típica, es que muchas veces la persona tiene muy poca experiencia profesional, muy poca formación, no dispone de un carnet de conducir, que es un hándicap, porque muchas veces se lo piden en las empresas, y hay que empezar por algún sitio, ¿no? Muchas veces se orienta primero una formación, vamos a reconducir un poco la experiencia profesional que tú tenías, vamos a identificar a través de inteligencias múltiples en qué trabajos o qué profesiones te podrías ver mejor.
se hace un análisis, ¿no? Y todo eso pues supone un proceso que no es sin más como puede haber en un servicio más ordinario de llego, dejo mi currículum y ya muevo mi currículum, es todo ese previo antes de ponerte a buscar trabajo, ¿no? Luego hay dificultades añadidas muy importantes para destacar también, que es un poco nuestro día a día, que es cómo tenemos que conciliar todas las demandas y todas las exigencias desde todos los puntos, ¿no? Tenemos, por un lado, las exigencias que los propios subvencionadores, las entidades que financian los programas de empleo, ¿no? Pues solicitan, hay que trabajar con unos objetivos de inserción. Luego está la exigencia también por parte de la persona que quiere una serie de requisitos, también necesita, bueno, pues quiere a veces cosas que son poco realistas. Y luego también nuestro día a día, ¿no? Cómo ir trabajando de forma individual y orientar a la persona para que tenga una garantía en esa empleabilidad, que no sea pruebo con esto y lo dejo o me echan o tal, sino que haya una garantía realmente de continuidad. Ahora mencionabas los diversos grados de empleabilidad, ¿no?, que tiene una persona, y mencionabas también los diversos actores cuyas exigencias hay que tener en cuenta, ¿no? Me gustaría hablar un poco de las empresas y de qué características o de qué cualidades exigen en una persona que puedan contratar, y si esto puede dificultar de alguna manera la contratación de estos colectivos más vulnerables. Jesús. A ver, en principio las empresas tienen la misma exigencia que pueden tener con cualquier ciudadano, con cualquier ciudadana que esté buscando en trabajo. Partimos de una situación diferente, y es muchas veces las personas, cuando ya vienen de años de carencias, la adaptación al puesto de trabajo, la adaptación a la búsqueda incluso del puesto de trabajo puede presentar muchas más dificultades, ¿no? Para esto tenemos pues, el programa Incorpora de Fundación La Caixa, el cual pertenecemos en Valencia. Dentro del programa Incorpora de La Caixa está Reincorpora, que es el programa específico para las personas privadas de libertad, ¿no? Aquí se empieza a trabajar ya desde dentro de prisión una serie de habilidades, de hábitos y de competencias que van a facilitar que luego el acceso al trabajo sea más fácil, más sencillo, con mayores garantías, ¿no? Vamos a partir de una base, ¿no? Quiero decir, aquí hay una perversidad, estamos llamando mercado a algo que debería ser un derecho, como es un derecho al trabajo, como es el derecho al desarrollo de las personas a nivel laboral. Por lo tanto, el nivel de exigencia que muchas veces tenemos, pero no las empresas, sino en general la sociedad, hacia las personas que acompañamos, es muchísimo más alto que a otros sectores de la población, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de trabajar ya desde dentro con estas personas? Estamos trabajando miedos prematuros, estamos trabajando que la persona no se ve a sí misma con capacidad de poder ir a pedir un trabajo, no se ve con la capacidad de superar una entrevista de trabajo, no se ve con la capacidad de elaborar un currículum y sobre todo no se ve con la capacidad de las preguntas difíciles como es ¿por qué lleva usted tanto tiempo sin trabajar? Porque hay un vacío de 10, 15 años y eso hay que trabajarlo con las personas para poder dar una explicación a la empresa. Las empresas suelen aceptar, ¿no? En realidad hay empresas que no, pero muchísimas empresas entienden que la persona y el compromiso de la persona es no quiero volver donde he venido, quiero mejorar mi situación y por lo tanto voy a poner todo el empeño y toda mi atención en hacer correctamente el trabajo para el cual se ha estado preparando durante muchísimo tiempo. Claro. También. Bueno, la importancia de las segundas oportunidades, ¿no?, que hablábamos antes. Antes de seguir, preguntarte, Andrea, también por el enfoque de género, porque la cuestión bueno, el hecho de ser mujer muchísimas veces pues nos añade dificultades y preguntarte en este caso cómo afecta. Pues el perfil en este caso de mujer pues añade todavía más dificultad a la inserción, porque los hándicaps ya que vienen con la privación de libertad, es privación de libertad y haber tenido o estar teniendo problemática de adicciones, se añade la dificultad en muchos casos de no poder entrar en el mercado laboral con facilidad, en el sentido de que las mujeres que solemos tener
Suelen tener cargas familiares, por ejemplo, suelen estar muy vinculadas a determinados perfiles profesionales que requieren a veces pues, de horarios muy complicados, que requieren disponer de un vehículo para poder trasladarse al puesto de trabajo. Entonces hay que trabajar mucho ese tema y muchas veces se orienta o se reorienta la profesión porque hay que dar también realismo, ¿no?, a esas intervenciones. Una persona, por ejemplo, que lleve tiempo dedicándose a la limpieza en economía sumergida y no tiene, por ejemplo, un currículum donde pueda acreditar que realmente tiene esa experiencia, que es el caso de las mujeres pasa mucho, pues es un problema a veces, ¿no?, porque no hay una vida laboral que te acredite que realmente te hayas dedicado a esto. También el tema de tener hijos a cargo o personas mayores a cargo, pues el horario tiene que ser muy reducido, suelen ser más demandantes de medias jornadas, en horarios de mañana, que tienen a los niños en el colegio, entonces es como la guinda de la guinda de la guinda, ¿no? Tienes que buscar siempre o intentar un poco conciliarlo todo y dar la mejor respuesta posible a la persona, pero sí que la diferenciación de género en este caso también está muy clara. Bueno, estamos hablando de contextos difíciles, historias difíciles. Por eso, precisamente, es importante el trabajo que hacéis, ¿no? Contadnos algún caso de logros, alguna historia bonita. Mira, yo tengo una, son muchas, porque detrás de todo esto, ciertamente cada inserción laboral hay una historia detrás siempre muy cruda, muy humana también, y ahí habría infinidad de ejemplos que os podría dar, ¿no? Pero bueno, por un poco seguir con la línea del género y de ver un poco la dificultad que a veces se viene derivado de esto y que es una realidad que tenemos en el centro, me acuerdo de un caso que tuvimos hace unos años, que era una chica que había estado privada de libertad, había estado cumpliendo condena, llega a tratamiento con nosotros y la única experiencia profesional que había tenido, por llamarlo de alguna manera, fue la prostitución. Ella había trabajado y había estado trabajando, pues afortunadamente no durante mucho tiempo, año y pico, 2 años, pero imaginaros, ¿no?, pues todo lo que supone de trauma. Entonces, ella pues decía, pues no sé, lo único que sé hacer es servir copas, por ejemplo, ¿no?, era algo de lo que hacía allí y tal. Entonces, pues nada, algo que sea relacionado con la hostelería, ¿no? Probamos con la hostelería y la dificultad fue que lo asociaba mucho a la labor o el trabajo que había hecho en la prostitución. Por lo tanto, era para ella enfrentarse a eso cada día, le recordaba, no quería estar allí y tal. Entonces tuvimos que reconducir mucho su orientación laboral y un poco identificando qué eran las cosas que se le daban bien, que le gustaban, que se sentía cómoda con ella y tal. Era, por ejemplo, ella era muy minuciosa con la limpieza, le encantaba, era muy ordenada, y tal, y entonces decidimos por qué no hacemos alguna formación orientada al tema de limpieza o camarera de pisos o cosas así, y poder un poco esta posibilidad. Y a través precisamente del programa Incorpora se le derivó a un punto formativo, que es uno de los programas que hay, hizo una formación específica en limpieza, y en el mismo sitio de prácticas ya la contrataron. Entonces fue un giro, o sea, no es solamente un cambio en lo laboral, me emociono y todo, porque es que fue un giro en su vida. Dejó atrás una parte de ella que quería olvidar y que quería dejar atrás, y a través de estar en una empresa de limpieza con compañeras de otro sector totalmente, se acercó a otra realidad que ella no hubiera conocido nunca. Qué bien. Si Jesús, ¿nos quieres...? Pues mira, yo estaba pensando entre dos, pero mira, incluso por un tema de género también voy a explicar el caso, ¿no?, de una chica, Antonia, también en una situación de privación de libertad, con una trayectoria muy complicada también, historia de consumo, entradas, salidas de prisión, con bastantes problemas personales, y justamente fue en un punto formativo donde una de las tareas que se hace en el punto formativo es entrenamiento en competencias, no solo técnicas, sino también transversales y actitudinales, ¿no? Ella tenía una situación y una relación con el resto como si estuviera en el patio de la prisión, de manera que se hinchaba cada vez que le dirigían o alguien, o ella podía sospechar que la habían mirado mal. La actitud era esta, hincharse, estoy aquí, bueno, defensiva-agresiva, y nos vamos a medir un poco, ¿no?
realmente en el transcurso de 2 meses consiguió poder dominar todos esos impulsos. También era un punto formativo de limpieza, ¿no? Que es una salida pues, bastante recurrente, sí. Y realmente fue bien, la contrataron en la empresa donde hizo prácticas también, y realmente vino a visitarnos tiempo después, se había casado, tenía un hijo, vino a presentarnos el hijo y un poco decía, la oferta a la cual me presenté cambió la vida, ¿no? Realmente trabajamos con ofertas que cambian vidas, y estas personas son muy capaces de aprovecharlas. Bueno, venimos de historias bonitas y voy a volver a una realidad un poco triste y un poco sombría como es la pandemia, pero no quiero acabar sin preguntaros sobre ella, ¿no? Sobre cómo ha afectado esta crisis, cómo ha afectado el confinamiento a unos colectivos que bueno, ya afrontaban dificultades, pero la pandemia pues, ha añadido dificultad a la hora de entrar al mercado laboral, crisis de empleo y demás circunstancias que puede haber incrementado las desigualdades a las que se enfrentan estas personas. ¿Es cierto en este caso? ¿Estamos ante este escenario, Andrea? Lógicamente la pandemia y sobre todo al inicio, cuando tuvimos todos un confinamiento generalizado de la población, nos afectó a todas las personas nos afectó, ¿no? De alguna manera. Hubo un cambio sustancial en nuestro estilo de vida y en todo. Afortunadamente, desde el lado nuestro, desde el profesional, más allá de las dificultades de poder trasladar el teletrabajo y cambiar la forma de trabajar, se cambió también la intervención, se tuvo que cambiar la intervención. Nosotros hacemos atención presencial a las personas que atendemos y pasamos a utilizar medios telemáticos, Zoom, Teams, videollamadas, cosas que no habíamos utilizado hasta ese momento, ¿no? Prácticamente. Entonces, la realidad que nos fuimos encontrando fue una realidad dramática, porque había muchas personas que, por ejemplo, trabajaban en economía sumergida, se quedaron a cero de un día para otro. Eso, lógicamente, era una impotencia tremenda porque veías que había personas que, bueno, pues más o menos ingresos tenían para ir un poco subsistiendo y ir un poco enfrentando la vida, ¿no? Pero de un día para otro se quedaron sin nada. O personas que teníamos el caso de que todavía lo hablaba con un compañero esta mañana, de una persona que teníamos haciendo tratamiento en ese momento, que tenía un negocio de hostelería, él y su mujer, era de lo que vivían. El negocio cerró y ellos se quedaron también pues sin nada de un día para otro, ¿no? Entonces supuso tener que activar dispositivos y herramientas distintas a los utilizados y en vía de emergencia. Por ejemplo, en este caso, de forma más general, para atender necesidades básicas, ya no el empleo, la búsqueda de empleo quedó relegada a tenemos que ayudar a estas personas a sobrevivir. Desde EAPN, que es la red de exclusión de la pobreza y exclusión en Asturias, en este caso, se planteó un dispositivo, junto con el Ayuntamiento de Gijón, donde colaboramos unas cuantas entidades de Gijón, en este caso también Fundación AXIS, se creó un dispositivo de emergencia para poder ayudar económicamente o a través de alimentación a personas que se habían quedado sin nada, o en casos de incluso sin domicilio, o sea, de no poder pagar el alquiler donde estaban y tal. Entonces, bueno, desde luego fue una forma de intervenir muy distinta, donde yo creo que lo vivimos todos así, ¿no? Éramos educadores sociales, enfermeros, psiquiatras, trabajadores sociales, intentamos un poco darle salida a todas las demandas añadidas a esa realidad, porque era la problemática normal más todo esto añadido. Sí, es en estos momentos, ¿no?, en los que se evidencia más la necesidad de colaborar y de tener un trabajo en red. Precisamente por eso hemos querido invitar a este programa a Héctor Colunga, que es presidente de EAPN Asturias, que mencionaba ahora Andrea, ¿no?, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social, que colaboró con Fundación AXIS en estos momentos tan complicados. Bienvenido, Héctor. Cuéntanos, ¿cómo ves los escenarios de futuro de las personas en esta situación de exclusión? Muy buenas, Sandra. Muy buenas a todos y todas. Bueno, lo primero de todo sí que me gustaría sumarme a las felicitaciones a AXIS por el aniversario y por llevar tantos años, ¿no?, dando esos pequeños retoques necesarios para ir transformando la realidad que nos toca vivir o en ocasiones sufrir, ¿no?
Claro, cuando hablamos de los retos de futuro, ¿no? que se pueden, ¿no? pues dibujar, hablando de personas en riesgo de exclusión y pobreza, creo que es muy importante también situarnos en el momento actual en el que estamos, ¿no? Entendiendo que venimos de una realidad antes de incluso de la pandemia que ya de per se era desigual, ¿no? En la que había muchísimas personas que vivían situaciones de alta fragilidad. Yo creo que esto es muy importante, que la gente sea conocedora de ello, que no venimos de un sistema justo, equitativo, donde las personas tengan las mismas oportunidades a la hora de poder construir su proyecto vital. Y que la pandemia, cuando llegó, lo que hizo realmente fue hacer aflorar todas esas situaciones límites, ¿no? que de alguna manera iban pasando, entre comillas, muy desapercibidas porque eran auténticos y auténticas supervivientes, ¿no? Y la situación de confinamiento lo que provocó fue que les inmovilizó y esa inmovilización les desprotegió muchísimo más, ¿no? Sin entrar ya a analizar pues, muchísimas situaciones que se fueron invisibilizando, ¿no? en muchos hogares y muchísimas situaciones de personas que no tienen hogar, ¿no? Que creo que es también muy importante tenerlo en cuenta. Claro, toda esa situación que íbamos viendo nos demostró, ¿no? Durante el confinamiento hubo un momento en el que fuimos conscientes de que era necesario cambiar muchas cosas, ¿no? Porque de alguna manera había que resetear el sistema o los sistemas porque no estaban ya funcionando como deberían funcionar y cuando los estresas, pues se puso mucho más latente esa situación. Claro, esto nos genera un horizonte complejo. Es un horizonte complejo porque al final el crecimiento de la desigualdad parece que está siendo imparable, ¿no? Y no podemos claudicar ante eso. O sea, no podemos de alguna manera bajar los brazos y asumir, ¿no? esas realidades como que forman parte de lo que tendría que ser nuestro modelo de sociedad. Entonces, creo que el futuro, de alguna manera, está en las manos de las nuevas maneras que tenemos que ir incorporando de construir sociedad y de atender los desajustes de esa sociedad va generando, ¿no? Entonces, es cierto que existen una serie de situaciones de altísima complejidad vinculadas con el acceso a renta, el acceso a vivienda, ¿no? El acceso a una diversidad de cuestiones, pero también es importante que aprendamos que la manera que tenemos que ir gestionando y trabajando tiene que tener un horizonte de transformación social. No podemos ser complacientes ante las mismas dificultades que año tras año vamos descubriendo y encontrando alrededor de personas, ¿no? Porque al final, detrás de las cifras, detrás de los porcentajes, hay historias de vida y hay situaciones que en muchas ocasiones, bueno, pues con un poquito de valentía, con un poquito de fuerza, pues podrían ser fácilmente pues, cambiables, ¿no? Yo creo que aquí hay un elemento clave y en Asturias, cuando vivimos toda la situación de la pandemia, con todo el trabajo que se hizo desde Gijón de respuesta social, en el que ATSIS y otras organizaciones, junto con Cruz Roja y junto con la Nación de Servicios Sociales, fuimos capaces de generar un marco colaborativo que ayudó a decir, oye, aquí lo importante es atender la situación que viven las personas, vamos a volcarnos todos y todas para dar esa respuesta social y en tanto a eso vamos a ir aprendiendo, ¿no? Y vamos a ir optimizando cosas, ¿no? Yo creo que ese camino es un camino pues altamente deseable, ¿no? Y creo que ese camino complementa, ¿no? Complementa muchas de las cosas que desde las organizaciones se está haciendo, muchas de las cosas que desde los sistemas públicos se tienen que garantizar y nos va ayudando realmente a ir generando un cambio, ¿no? Una tendencia distinta y un tránsito hacia unos modelos de sociedad más inclusiva. La tarea no es fácil y creo que hay mucho trabajo por delante, pero también hay que celebrar que haya organizaciones que están en esa línea y que quieren empujar hacia allí, ¿no? Porque sin la voluntad de la sociedad civil es imposible generar los cambios. Así que nada, hay que seguir remando, ¿no? Como se suele decir. Escuchando ahora, Héctor, pues se hace evidente, ¿no? Esta necesidad que comentábamos antes de trabajar en red. No sé qué piensas tú, Andrea. El trabajo en red, desde luego, en nuestro día a día se hace imprescindible. Desde Fundación ATSIS, aunque tenemos un montón de herramientas y de diferentes dispositivos que podemos utilizar para el trabajo con las personas, en muchos casos es importantísimo poder contar con otros recursos de la comunidad, ¿no? Y desde APN en este caso, como todas las entidades también que forman parte, por ejemplo, de la Red Incorpora, que somos 7 entidades en Asturias, a todos los recursos que hay desde el Ayuntamiento de Gijón, por ejemplo.
Bien, con esta reflexión, si os parece, nos vamos a ir despidiendo de Héctor Colunga, presidente de EAPN Asturias. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este ratito breve pero importante del programa. Genial, pues muchísimas gracias y un fuertísimo abrazo desde Asturias. Hasta luego. Bien, a pesar de la distancia, Héctor ha podido estar con nosotros gracias a través de una videollamada, que es una de estas herramientas que el confinamiento nos trajo y que parece que han llegado para quedarse, y que también nos facilitó muchísimo la vida durante esos meses de encierro en casa, de no poder encontrarnos, ¿no? Pero esta herramienta no fue igual de útil, o al menos igual de accesible para todo el mundo. Si hablamos de pandemia y hablamos de colectivos en exclusión, tenemos que hablar necesariamente de brecha digital, ¿no? Jesús, ¿cómo les afecta esta brecha? Realmente a las personas a las cuales acompañamos la brecha digital yo diría que dramática, ¿no? Por un tema por un lado, falta de conocimientos. Muchísimas veces nos encontramos con personas que los últimos 10-15 años han estado sin contacto, muchas veces fuera de lo que es el ámbito penitenciario. Esto produce que el nivel de conocimiento sobre el funcionamiento de la sociedad en general, pero además el tema tecnológico no lo han experimentado, falta de conocimiento, falta de herramientas, o no tienen tablet, o no tienen un ordenador, o el móvil que tienen está absolutamente obsoleto y es más un zapatófono que el smartphone que podemos llevar los demás, que tenemos la suerte de poder comprar uno mínimamente en condiciones, o no tienen acceso a red porque no pueden permitirse el pagar una conexión a internet, ¿no? La pandemia nos ha traído cosas para quedarse. Estas personas han sufrido muchísimo, sobre todo en el confinamiento más duro, ¿no? En el momento de la desescalada pudimos empezar a facilitarles a algunas personas mecanismos, accesos, tarjetas, prepago con datos para poderse conectar. Y cuando hablamos de brecha digital con estas personas, tenemos que también hablar necesariamente de las profesionales y los profesionales que intentamos acompañarlos, porque yo sé que he visto pues aquellos compañeros o compañeras nativos digitales lo han tenido muy bien, pero el resto en un tiempo récord hemos tenido que pues algo como Classroom, ¿no? Saber lo que es, que no sabíamos que existía. Igual que nosotros y nosotras nos hemos adaptado a una velocidad increíble, sí que me gustaría resaltar la gran capacidad de adaptación que han tenido personas que quizás no podíamos suponer que podían haber aceptado, ¿no? El poder hacer con Teams o con Zoom un taller, en fin, ¿no? Y también es cierto que una vez que la situación se ha ido relajando, muchas de estas personas también han dejado de utilizar al no ver que sean tan necesarios, ¿no? La desescalada también nos ha traído, ¿no? Un tema de grandes dolores, ¿no? El confinamiento ha afectado a toda la población. A nivel de salud mental, las personas con las que trabajamos les ha afectado doble y triplemente, ¿no? La gestión emocional durante el tiempo más duro del confinamiento, al igual que el resto de la población, pero a medida que llegaba del desconfinamiento sí que han aflorado muchísimas recaídas, muchísimas situaciones de salud mental, ha aumentado mucho las personas con patología dual, aquellas personas que han desarrollado un problema de salud mental unido a un problema de conducta adictiva, y si eso además lo unes a un problema de personalización, ¿no? Y por lo tanto de desconocimiento de cómo funciona la sociedad en general de alguna manera, y acceso a derechos y falta de acceso a derechos y recursos, hace que muchas personas hayan tenido la tentación de tirar la toalla, de volver hacia atrás, y ha requerido un acompañamiento mucho más intenso que en otros momentos.
La tentación de tirar la toalla, ¿no? Decías que muchas veces está ahí, pero también destacabas, ¿no? la capacidad de adaptación, la resiliencia, ¿no? Y en esta época dura que vivimos, en la que se suman desigualdades, ¿no? Que cada cosa que nos pasa parece ser una piedrita más en el camino, es muy importante el trabajo de profesionales, de todos los profesionales vinculados al tercer sector, ¿no? Lo mencionabas tú ahora, Jesús, y profesionales como vosotros, que habéis estado ahí acompañando a las personas en los momentos que más lo necesitaban, profesionales, como decíamos, como Jesús Moya y Andrea Muñiz, que han estado también acompañándonos en esta segunda parte del programa. Os agradecemos mucho vuestra experiencia y vuestras historias. Muchas gracias a vosotros. Durante este programa hemos escuchado el testimonio de diversos profesionales y de diversas personas que, a pesar de tener historias de vida muy difíciles, no se rinden. Como hemos hablado antes, a veces es muy difícil resistir la tentación de tirar la toalla. Por eso, en estos momentos de crisis, se hace más evidente que nunca la necesidad de acompañarnos, de cooperar y de ayudarnos. Es por ese motivo que, antes de despedir este programa en el que hemos celebrado el 25 aniversario de Fundación Atxis, me gustaría lanzar un agradecimiento. Un agradecimiento a todos aquellos profesionales del tercer sector que han puesto su energía y han dado su tiempo, aquellos profesionales que durante los meses más duros de la pandemia han puesto el cuerpo y han dado la cara para acompañar a aquellas personas que más lo necesitaban, para asegurar que, de verdad, no se dejaba a nadie atrás. Es este compromiso el que nos anima cada día a seguir caminando hacia una sociedad más justa. Así, solo me queda volver a felicitar a Fundación Atxis por estos 25 años de trabajo y agradeceros a todos y a todas vosotras que nos hayáis acompañado durante esta celebración tan atípica. Estamos seguros que el año que viene podremos celebrar este aniversario cara a cara y sin tantas pantallas de por medio. Hasta ese momento nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado.